El objetivo es que conozcan los mecanismos de defensa más importantes de la piel frente a las infecciones, que diferencien entre un proceso localizado y diseminado para realizar un abordaje clínico y terapéutico adecuado, identifiquen las patologías de mayor prevalencia y su manejo integral. ¿Qué tenemos? Con respecto a las infecciones de piel y partes blandas, resultan de la invasión microbiana de la piel y sus estructuras de soporte. Su clasificación está determinada por la gravedad, por la localización y las comorbilidades que puede tener el paciente. Las enfermedades pueden ser simples o pueden ser muy complicadas, ¿no? Como son las necrosantes o necrotizantes pueden ser supurativas o también no pueden ser. Las infecciones simples pueden ser monomicrobianas con un agente claro, implícito, ¿no? Y también pueden ser polimicrobianas. El diagnóstico se va a basar principalmente, el diagnóstico se basa en la evaluación clínica, en un buen interrogatorio y un buen examen del paciente. Hay que tener en cuenta que los pacientes inmunocomprometidos son muy lábiles a estas infecciones y se requieren tratamientos rápidos y tempranos. La mayoría de las infecciones comunitarias, hay que tener en cuenta, y acá es bastante fácil, son causadas por Staphylococcus aureus, que en el momento actual la mayoría son meticilinos resistentes, y también por estreptococo beta hemolítico. Una pregunta, ¿le suena algo el estreptococo beta hemolítico? ¿En dónde lo ven? ¿En dónde? En las glomerulonefritis. ¿En dónde más? En la faringitis. Entonces, es un germen del medio ambiente, básicamente. ¿Ya? Los pacientes con infecciones complicadas requieren coberturas antibióticas polimicrobianas empíricas. Tratamiento usualmente, o la mayoría de las veces, por no decir todas, requiere un tratamiento hospitalario y muchas veces vamos a tener que trabajar de la mano con los cirujanos para lo que viene a ser el debridamiento de las heridas, como vamos a ver luego. La mayoría de las veces los abscesos van a responder muy bien al drenaje, ¿no? Y pocas veces van a requerir tratamiento antibiótico. Un absceso lo abren y lo abren, se drena solo y muchas veces no va a requerir tratamiento antibiótico. O sea, uno no debe romperse la cabeza dando un antibiótico a un absceso, realmente. Tiene que evaluar bien la situación, cómo se está presentando. Esta gráfica es la clave de toda la clase. ¿Ya? Entonces, lo que van a hacer ustedes, cuando lleguen a su casa, es hacer el dibujito 50.000 veces, cosa que se aprenden a hacer, o si no, lo ponen de calcomanía en la ventana de su carro o de su casa, en la ventana, o sea, en las mañanas lo ponen de calcomanía, entonces cuando sale el sol, miran la estructura de la piel como es, y no se olvidan nunca. O si no, se lo tatúan, y es otro tatuaje. Este puede ser en la espalda, no hay ningún problema. ¿No? Se lo pueden poner en la espalda y lo pueden ver. ¿Sí? Entonces es un poquito tatuaje. Bueno, acá vemos la estructura de la piel, ¿no? Estamos llegando hasta el hueso, ¿no? Entonces, tenemos el estrato córneo, después tenemos el estrato espinoso, tenemos la dermis, llegamos hasta acá, que tenemos a la fascia, ¿no? Que es la fascia, que es la aponeurosis, que va a rodear al músculo, y acá tenemos el periósteo y el hueso, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de infecciones de piel y partes blandas, nos vamos a olvidar un ratito, nos vamos a olvidar del hueso, ¿ya? Un ratito nos vamos a olvidar del hueso, ¿no? Pero más o menos esta es la estructura de la piel hasta el hueso, básicamente. Entonces lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es algunos aspectos esenciales. Primero,
el estrato córneo y el estrato espinoso no tienen circulación. ¿Se dan cuenta? Solo se alimentan por difusión. ¿Ya? ¿Ok? Entonces no hay circulación en el estrato córneo y el espinoso. Se alimentan por difusión. O sea que una infección producida en esta zona, solo en esta zona, entonces no va usualmente a diseminarse el resto del cuerpo. Es una infección básicamente localizada, ¿no? Ustedes pueden ver la piel infiltrado y va a ser localizada. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando está infiltrada la zona esta, estamos hablando de las famosas erisipelas, ¿ya? Erisipela no es lo que le sale en la playa, ¿ya? Lo que le pasa en la playa es eritema, se llama eritema solar, ¿no? Así como celulitis no es la piel de naranja que presentan algunas personas cuando se aprietan la piel y le sale media porosa por allá. Eso no, eso no es celulitis. Celulitis es otra cosa, así que comiencen a entender los términos tal como son, ¿ya? Entonces, la erisipela es la infiltración de la capa córnea de la piel. Ok. Entonces, usualmente es localizada, ¿no? Usualmente es localizada y lo que requiere básicamente es un tratamiento tópico. Requiere básicamente un tratamiento, salvo que sea una erisipela por estreptococo y otras cosas así, pero usualmente requiere tratamientos tópicos con cremas o ungüentos y con eso se puede resolver la mayoría de las veces, ¿no? O en otras cosas, en otras veces hay que cauterizarla, ¿no? Pero, o por ejemplo en el caso del molusco contagioso, con el yodo lo que hay que hacer es quemarlo, cosas así. Es localizado. ¿Ya? Ahora, si la infección baja a la zona dérmica, por debajo de las papilas dérmicas, entonces lo que tenemos ahí es circulación sanguínea, pero miren, la circulación sanguínea tanto de arterias como de venas, como linfática, toda es circulación terminal, ¿no? O sea, es terminal. Si yo corto la circulación acá, entonces esta parte deja de nutrirse y lo que va a pasar es que se va a necrosar y se va a ulcerar. ¿Estamos claros? ¿No? Entonces, se va a ulcerar y va a ser una úlcera profunda, ¿no? Superficiales solamente se agarra el estrato córneo. Entonces, ¿ya? ¿Ok? Entonces eso pasaría si hay una necrosis. En esta zona también se encuentra el folículo piloso. Y el folículo piloso tiene una característica, tiene una nutrición, ¿no? Tiene nutrición arteriovenosa, ¿no? Tiene glándula sebácea y tiene una salida hacia el exterior, ¿no? Entonces, esto es todo un canal, ¿no? Entonces, es muy lábil a que se pueda infectar desde afuera. El folículo piloso y generar una foliculitis, ¿no? La glándula sebácea también. Entonces, eso es lo que van a ver ustedes en el acné infectado. No hay mayor ciencia. Eso es lo que van a ver ustedes. Entonces, esta es esta zona. Cuando se infecta, si hay una infección en esta zona, lo que vamos a tener nosotros es la celulitis, ¿no? Una celulitis, ¿no? La infección en esta zona es la celulitis. Entonces, la celulitis que comprende la zona de circulación terminal de la piel. Terminal. Entonces, ahora, ¿esta celulitis se puede extender? Sí, se puede extender a todo lo largo de la parte subcutánea. Entonces, el gran peligro de la celulitis es eso, la extensión, ¿no? Y así como se puede extender de forma horizontal, también puede penetrar, ¿no? Porque facilitado por el drenaje linfático, el drenaje venoso, podía penetrar y atravesar esta capa que es la aponeurosis. ¿Ya? La aponeurosis. La aponeurosis, ¿qué tipo de tejido es? ¿Ah? Tejido conectivo fibroso, ¿no? Tejido conectivo. Entonces, ¿el tejido conectivo qué es lo que tiene principalmente? Colágeno. Colágeno. A ver, ojalá que me respondan como quieran. ¿El colágeno es elástico, sí o no? ¿El colágeno es elástico, sí o no? No. ¿Segura?
¿El colágeno es elástico, sí o no? No. Ese pasaron de eso. ¿Cuántos dicen que el colágeno es elástico? Levanten la mano. Elástico. ¿Solo uno? 2, 3, 4. ¿Cuántos dicen que es? Vamos a hacer un censo. Colágeno elástico, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Levanten bien las manos, si están seguros, levanten bien. 1, 2, 3, 4. Levanten bien las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Señores, les presento al salón a las 9 malaguas del salón. Son las 9 malaguas que tenemos en este salón, que tienen tejido de colágeno elástico. ¿Ya? El resto sí somos seres humanos normales. ¿Quién es la persona que me dijo tú, no? ¿Cuál es tu nombre? Leida. Por favor, la nota acá. Bueno, acá hay 10, en el otro salón habían 30. Casi todas eran malaguas, así que solo yo me salvaba de no ser malagua. Entonces, el tejido colágeno se caracteriza principalmente, cuando ustedes leen histología, lo primero que le dice es, el tejido colágeno es inextensible. Recuerden, métanselo en la cabeza, grábenselo a fuego. El colágeno es inextensible. Si el colágeno fuese extensible, no podrían levantar su brazo, se les caería. ¿Ya? Porque es como, ¿no? Porque es, ¿no? Es más, la fibra colágeno es la fibra más resistente del organismo. Entonces, para nuestros amigos que dijeron que tienen su colágeno extensible, entonces yo lo jalo así como chicle, ¿no? Porque eso es la elastina, y eso es otra cosa. ¿Ya? Ok, recuérdense, el colágeno es inextensible. Y esa característica de inextensible, aquí, en esta situación, va a cobrar una importancia capital, como van a entender luego. ¿Ya? Acuérdense siempre, es inextensible, ¿no? Okay. Solo en el caso del marfan podría ser el otro. ¿Ya? Entonces, es inextensible, pero al ser inextensible, ¿no? Lo que vamos a tener debajo de la fibra de la linfoneurosis, vamos a tener los vasos linfáticos, los vasos venosos y los vasos arteriales, ¿ya? Que son los principales. De ahí va el agujero que va al hueso. Pero miren, lo que se va a nutrir es el músculo. Entonces, nosotros vamos a tener algo como esto. ¿Ya? Vamos a pensar que este es un paquete muscular, ¿ya? ¿No? En este paquete muscular, acá están las arterias, están las venas y está el músculo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, tú tienes el músculo así cerradito, completamente, ¿no? Y solamente entra por aquí, ¿no? Entonces, esto es inextensible, ¿no? Entonces, está todo compartimentalizado, es un compartimento, ¿ya? Un compartimento donde está el músculo, está la arteria, la vena y los linfáticos, está todo aquí. Entonces, y esto no se extiende. Entonces, si yo sigo metiendo cosas, esto se va a comenzar a templar, ¿no? Pero no va, en ningún momento se va a extender, ¿ya? En ningún momento. Entonces, esa es una característica importantísima cuando hablamos de la aponeurosis muscular, porque este es un músculo y la vaina aponeurótica lo va a abrazar a todo el músculo. Pasa. ¿Ok? Lo va a abrazar a todo el músculo. Entonces, al pasar eso, y eso es al ser inextensible, entonces quiere decir que no hay forma no hay forma de que eso se escape, ¿no? El músculo está contenido ahí con los tendones, ¿no? Entonces, si esto se inflama, si el músculo se inflama por cualquier motivo, entonces va a comprimir a los vasos, ¿cierto? Entonces, si se comprimen los vasos, entonces, ¿qué se va a cortar? La circulación en las arteriolas. ¿Y qué va a pasar en esta parte de arriba? Se va a necrosar, ¿no? Y esto se va a necrosar. Se vas a tener una úlcera enorme, ¿no? Ahora,
Si esto se sigue inflamando, si la inflamación sigue y eso sigue cerrado, entonces lo que voy a tener es que este músculo que está acá se va. Si lo estoy apretando, ¿qué voy a tener? Lo voy a necrosar. Voy a producir una mionecrosis, ¿no? Pero todo está encerrado en este compartimento, todo está cerrado acá. Entonces, ¿me entienden? Si esto está cerrado, no hay forma de desprenderlo en ninguna parte, entonces todo está contenido ahí. Y entonces a eso le llaman síndrome de compartamentalización, ¿no? Una compartamentalización producida por una fasciitis, ¿no? Pues se inflamó la fascia, entonces está conteniendo toda la situación ahí, vas a tener una necrosis adentro, ¿no? Entonces, pero el músculo que está al costado no se va a contaminar, ¿no? Teóricamente lo sabemos. Entonces, sin embargo, aquí ya tengo yo un problema serio porque hay una compresión de las arterias. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo que hacer para poder evitar que haya necrosis acá? Lo que tengo que hacer, Liberar la fascia. drenar. ¿Cómo lo dreno? Liberar la fascia. Le llamo al cirujano, le digo, ábrelo. Y él lo que hace es abrir, liberar, entonces drena lo que se tiene que drenar, ¿no? Y el vaso, los vasos se liberan, entonces y se restituye la circulación, ¿no? Entonces, esa es en la fasciitis necrotizante lo que se tiene que hacer es liberar la aponeurosis para que eso no ocurra, ¿ya? ¿Ok? Entonces, por eso digo, por eso es importante tener en cuenta esta gráfica, porque esta gráfica explica prácticamente toda la situación de la clase. ¿Ok? Entonces, si es así, lo han comprendido de esa manera, ya vamos a ir avanzando. Entonces, para el diagnóstico de una enfermedad de la piel, lo primero que tenemos que tener es un cuidado de observar las lesiones. En ese sentido tenemos que mirar la lesión, ¿no? No presumirla, sino mirarla, ¿no? Mirar toda la extensión de la lesión. Y para eso se tiene que evaluar, se tiene que desnudar al paciente y observar la lesión, ¿ya? Entonces, lo otro que tienen que preguntarle al paciente es cómo se inició, ¿no? ¿Cómo se inició la lesión? ¿Se inició con una pápula? ¿Se inició con un golpe? ¿O apareció intempestivamente? ¿Cómo se inició la lesión? Y si es posible, preguntarle dónde hay lesiones, dónde está la lesión inicial. Y si son lesiones satélites, que le enseñe una lesión que esté incipiente, comenzando, para poderse dar cuenta de lo que se tiene y poder evolucionar. Pero para eso hay que ver. Entonces, la dermatología básicamente se caracteriza en eso, en que uno tiene que ver la lesión y saber describir la lesión, ¿no? Entonces, una vez que vemos la lesión, lo otro que vamos a ver es qué planos están comprometidos. Si ustedes ven que la lesión es tipo erisipeliforme, ¿qué plano estaría comprometido? El estrato córneo, o espinoso a lo mucho, ¿no? Entonces, si ven que hay una vesícula, sabemos que es el estrato córneo que está comprometido, ¿no? Si vemos que hay celulitis, ¿qué estrato está comprometido? El subcutáneo, ¿no? Subcutáneo. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Y si veo que hay alteración en la circulación, ¿no? Si veo zonas donde hay palidez o zonas marmóreas, entonces lo que yo debo entender es que se está comprimiendo los vasos, ¿no? Entonces lo que estoy por ver es una necrosis o una fasciitis necrotizante si no lo resuelvo, ¿ya? Entonces, ahora, aparte de los planos comprometidos, la otra situación que hay que observar es la velocidad, cómo progresa la lesión, ¿ya? Y ahí hay que ser muy cautos. ¿Por qué? No hay que pecar de confiados, ¿ya? Porque el cementerio está lleno de gente que se confió en este sentido, ¿no? Una celulitis en un paciente en la mañana puede terminar siendo una mionecrosis, ¿no?
en la tarde el paciente tiene, pierde y puede perder un órgano o la vida, ¿no? Entonces, ¿y todo por qué? Porque uno no sabe evaluar la velocidad con que se extiende la lesión. Hay que tener mucho cuidado en ello, ¿no? Entonces, y en los pacientes, si los pacientes son pacientes que tienen comorbilidades, mayor cuidado aún. Mayor cuidado aún. Hay que tener en ese tipo de pacientes, porque la progresión de la lesión es muy rápida. Puede llegar a ser muy rápida. Como digo, lo que vieron en la mañana, en la noche termina matando al paciente, y en la mañana era una lesión que prácticamente sin importancia, y ustedes le dieron de alta o lo vieron en consulta y no lo hospitalizaron. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con ello. Entonces hay que ver quién es el paciente que presenta la lesión y cómo está progresando. La otra situación es de que no solamente es piel, sino hay que buscar otros órganos comprometidos. Entonces, este es un sistema de clasificación simple. Miren, la clase 1 es una infección simple sin síntomas sistémicos que indiquen diseminación y sin comorbilidades no controladas que pueden complicar el tratamiento. Tratable en forma ambulatoria con antimicrobianos tópicos u orales. Por ejemplo, el acné, ¿no? O sea, la mayoría de los casos de acné, ¿no?, se tratan de manera ambulatoria. Es muy raro que yo voy a hospitalizar a un paciente con acné. Puede hacer, ¿no?, por si tengo una lesión necrosante y cosas así. Pero es muy raro eso, ¿no? La mayoría de las veces uno ve que el paciente tiene infección, tiene un acné infectado, le da tratamiento antibiótico bioral o le puede dar tratamiento tópico, ¿no? Y con eso el paciente va de una manera adecuada, ¿no? Otra, sí. ¿Esa no tiene relación con la inicial, con la fase? No necesariamente, porque, por ejemplo, una lesión en el deporte, ¿no? Una persona que, por ejemplo, la patearon y se le hizo un absceso, ¿no? Tú sabes que la lesión ha hecho un hematoma, se ha hecho un absceso, entonces no vas a hospitalizar un absceso en una persona, por ejemplo, una persona que no tiene solamente la lesión focalizada, no lo vas a hospitalizar, ¿no? Lo que vas a decir, oye, sí, tienes un absceso, tienes un hematoma que se ha abscedado, entonces probablemente dependiendo de la extensión, podría darle tratamiento antibiótico, pero lo que sí es que voy a observar la lesión hasta el momento en que el absceso lo tenga que debilitar, ¿no? Esa es una situación. O sea, otra cosa es que, por ejemplo, tengo un acceso en cara, ¿no? Tiene un acceso acá, entonces ya lo vas a pensar, ¿no? Ya no es una cosa tan simple, entonces por la cercanía al cerebro, entonces vas a hospitalizar al paciente porque puede hacerte una meningitis, puede tener sino meningitis o otro tipo de lesiones. Entonces, ¿no? Eso, hay que observar bien qué cosa es lo que tenemos. Pero si es una persona que no tiene ningún antecedente mayor, no tiene antecedentes, es una lesión focalizada, conoces el foco, entonces de esa manera lo puedes manejar. Y el síndrome de aplastamiento que viene es diferente de manera. ¿Cómo? El síndrome de aplastamiento que puede llevar algunos por atracción. Claro, que el aplastamiento y olvidar el hemoglobina se trata mucho diferente, pero puede llevar algunos pequeños casos de síndrome compartimentario. O sea, ahí también tiene. Claro, pero ya, o sea, en el aplastamiento ya hay otras cosas que están entrando a tallar, ¿no? Dependiendo de la zona donde se haya comprometido. Estamos hablando de lesiones puras en piel y partes blancas, ¿ya? En el aplastamiento vas a tener fractura, si puede haber ruptura de víscera hueca o víscera sólida, esas son otras situaciones que van a complicar el caso, ¿no? Probablemente lo que van a ver en un aplastamiento es una necrosis de la pared abdominal, si es que el paciente ha sido comprometido en la pared abdominal, van a tener que hacer van a tener que retirar todo el tejido del abdomen, cosas así, ¿no? Pero ya escapa dentro de lo que viene a ser el manejo puro de una infección de piel y partes blancas, ¿no? Pero, por ejemplo, la otra situación es infección con signos y síntomas sistémicos que indican diseminación o con comorbilidades estables. Infección sin diseminación sistémica, pero con comorbilidades no controladas, que pueden requerir manejo hospitalario o antibióticos parenterales. Aquí es lo que hay que ver de qué cosas se está tratando, ¿no? Si es un paciente que tiene una infección en pierna, ¿no? Tienes una celulitis
en la pierna y es un paciente diabético que no está controlado, entonces ahí no me la juego de mandarlo a su casa, sino mejor lo hospitalizo, ¿no? Lo hospitalizo y lo veo hospitalizado para controlar la infección. O si no, un paciente que tiene un cuadro de un pie diabético infectado, una lesión de pie diabético infectada, entonces que yo veo que puede diseminarse, también lo hospitalizo, ¿no? El riesgo que tiene. Infección con síntomas de diseminación sistémica o comorbilidades no controladas que requieren manejo necesariamente hospitalario. Entonces, pacientes que están con infección y están descompensados, el diabético o un paciente renal que tiene un catéter venoso y el catéter se está infectado, ¿no? Entonces usted tiene que, aparte de retirar el catéter, tiene que colocar el catéter en el otro lado. Es un paciente que ya es más complicado. O si no, el caso del paciente coronario, por ejemplo, ¿no? Un paciente que le han hecho una cirugía de coronaria, le han colocado bypasses, ¿no? Coronarios, le han colocado bypasses de venas aferas, ¿no? Es un paciente que lo tengo que monitorizar. ¿Por qué? No por el problema cardíaco, sino tengo que monitorizar la zona donde han hecho la safenectomía. Porque una safenectomía es un procedimiento bastante cruento, ¿no? Entonces, no es raro de que un paciente cardíaco que le han hecho una safenectomía muy cruenta, pueda tener una celulitis en el miembro inferior. Y el gran problema de la hospitalización no sea el problema cardíaco que ya ha sido resuelto, sino la celulitis que le podría llegar a una necrosis, ¿no? O sea, hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Y lo otro es infecciones con sepsis, ¿no? Si nosotros vemos al paciente y tiene signo de sepsis, no hay vuelta que darle, ese paciente se queda hospitalizado y ustedes manejan la sepsis como ya la saben hacer tan bien, ¿no? Entonces para mí ya son expertos en sepsis. Factores de riesgo para las infecciones de piel y partes blandas, miren, la edad, niños pequeños o adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, niños en incubadora, ¿no? Es fácil contestarlo. Abuso de alcohol, importante. Pacientes asplénicos, pacientes que han perdido el vaso por algún motivo. ¿Qué infecciones tienen los pacientes anesplénicos? ¿Por qué tipo de gérmenes? Estreptococo. ¿Ah? Estreptococo. ¿Cómo se llaman esos gérmenes? Encapsulados. ¿Ah? Encapsulados. Encapsulados. ¿Cuál es tu nombre? Quispeler. Encapsulados, exacto. Enfermedad cardiopulmonar, ¿no? Síndrome de astenia o debilidad. Diabetes mellitus, siempre. Pacientes que se dializan tanto de peritoneal o por hemodiálisis. Profesionales de salud, esto es común, ¿ya? Esto es común. Generalmente, personas que manipulan pacientes, ¿no? Por ejemplo, las enfermeras, o muchas veces tienen accidentes en las manos, cuando están colocando una sonda o le ponen un tubo de mayo al paciente y el paciente accidentalmente le puede morder, ¿no? Y le puede producir lesiones. Entonces hay que tener cuidado por la posibilidad de que sea una extensión severa, ¿no? Enfermedad hepatorenal, mordeduras de humanos o animales, pacientes inmunocomprometidos, todos los que conozcan, inmunosenescencia, pacientes que están que están hospitalizados a largo plazo, pacientes que tengan accesos intravasculares a los que les colocan catéteres, pacientes con linfedema, por ejemplo, las mujeres cuando se les opera la mama y se les retira todos los linfáticos, muchas veces hacen linfedema en el brazo ipsilateral. Entonces, ese linfedema corre mucho riesgo de infectarse, entonces hay que manejar esa situación, ¿no? Militares, básicamente por el tipo de exposición que tienen a los obesos, personas con varices, personas con neuropatía, malnutridos, hospitalizados prolongados, ya hemos hablado, personas que realizan deportes, practican deportes de contacto básicamente, usuarios de drogas, el trauma, lo que comentaba Morote, ¿no? Sí. O también exposición a aguas, principalmente aguas contaminadas, ¿no? Por ejemplo, a los que les gusta ir a la piscina, ¿no? A los que les gusta ir al sauna. Nosotros tuvimos un pacientito en Israeliati que venía trabajaba de Camisea, que trabaja limpiando ductos en lodo.
había tenido una pequeña infección en la piel y no le prestó atención, se le fue inflamando, infectando. Al tercer día el dolor era insoportable y lo bajó en la lima y tenía un síndrome comparticular. Claro, eso es común. Esas situaciones se dan. En la selva, aguas estancadas. Ahí lo más frecuente sería el No, más frecuentes, los gérmenes más frecuentes acá son gérmenes del medio ambiente como son estafilococo y estreptococo, como vamos a ver luego. En el caso de agua, dependiendo de qué zona, por ejemplo, si es estanques, ¿no? O si estamos hablando de piscinas, por ejemplo, jacuzzis, donde tenemos una grave contaminación por gérmenes coliformes o tenemos gérmenes enterobacterias, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Ahora, en cuanto a distribución, por lejos, el cuadro clínico más común y el más peligroso de todos es la celulitis. Miren, acá en este estudio, miren la distribución, casi el 60% de los casos de infecciones de piel y partes blandas son producidos por celulitis. Un 22%, es abscesos. Y en menor frecuencia vamos a ver erisipelas, miositis o fasciitis necrotizal, ¿no? Entonces, importantísimo la celulitis, ¿no? En cuanto a distribución de órganos, los órganos más comprometidos son las extremidades. Y de las extremidades inferiores más que las superiores, ¿ya? Pero las extremidades son los órganos más comprometidos. En segundo lugar, luego las extremidades y también un porcentaje muy importante son cabeza y cuello, ¿no? Entonces, cabeza, o sea, todo lo que viene a ser cráneo. Entonces hay que tener en cuenta. Después tenemos genitales, infecciones genitales, zona genital, abdomen y finalmente la región torácica. Entonces, es importante tener en cuenta esas distribuciones. En cuanto a las etiologías, ¿ya? Las etiologías, miren, cuando hablamos de abscesos, el germen más común es el Staphylococcus aureus y luego viene Streptococo y posteriormente, más lejos, son los anaerobios, ¿no? Usualmente, en el caso de los anaerobios es polimicrobiano. Las mordeduras siempre son polimicrobianas. Hay que tener en cuenta que la boca tiene una gran cantidad de gérmenes, tiene un alto grado de contaminación. Y los gérmenes que están en la boca principalmente son de tipo anaerobio, ¿no? Ahí ven ustedes que está bacteroides, bartonelas, capnocitófuga, eikenella, pasturella, peptocestococcus. O sea, tenemos una gran cantidad de anaerobios ahí. Es por la flora o la microbiota que hay en la boca. Las mionecrosis generalmente van a ser producidas por los clostridiales. Los más conocidos son el perfringen o el Clostridium septim. Existen otros Clostridium, por ejemplo, el Clostridium tetani, pero el cuadro clínico producido por el Clostridium tetani es diferente, porque el Clostridium tetani produce una toxina que es el tétanos, que produce el tétanos. Ya la clínica es completamente diferente comparativamente a estas infecciones, ¿no? Entonces, por eso no lo estoy nombrando aquí en ese caso, ¿no? O sea, no es dependiente de la infección ahí, sino es dependiente más de la toxina, ¿no? Ahora, las erisipelas. En las erisipelas tenemos dos grupos. Tenemos el grupo de los estafilococos y tenemos el grupo de los estreptococos. ¿Ok? El Haemophilus influenza es muy rara vez que va a producir influenza. La foliculitis, en la foliculitis principalmente vamos a tener estafilococo, podría haber algún otro de los neutrofitos, cándida y pseudomonas. La gangrena de Fournier, que es una afectación principalmente de genitales en los varones y
y que es un síndrome de compartimentalización que se desarrolla en la zona genital y que es muy grave, es una situación muy grave, ¿no? Usualmente es producida por múltiples gérmenes. Los forúnculos, los carbúnculos, el carbúnculo, ¿no? Generalmente es producido por Staph aureus. Ahora, el carbúnculo también puede ser producida por otro germen que es el anthrax, que tiene una característica especial que luego vamos a comentar. Los infectivos, que son más superficiales, vamos a tener al estreptococo y vamos a tener al estafilococo, como vamos a ver luego, ¿ya? Y es muy común en las zonas donde hay mucho manejo de tierra, o sea, es muy común. Las fasciitis necrotizantes, en todos casos, las fasciitis necrotizantes son polimicrobianas. Entonces, como ven, el diagnóstico de las infecciones por piel y partes blandas es predominantemente clínico. O sea, uno tiene que evaluar al paciente y tener un alto nivel de sospecha de lo que tiene frente a uno, ¿no? Ahora, en cuanto a las pruebas que uno va a evaluar, son las pruebas comunes: conteos sanguíneos, proteína C reactiva, pruebas hepáticas, pruebas de función renal, ¿no? Y bueno, lo que a ustedes les encanta, aplicar los criterios de SIRS y SOFA, ¿no? ¿Para evaluar qué cosa? En el manejo de un paciente con infección de piel y partes blandas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que nos vamos a preguntar es si el paciente requiere seguimiento. Para que duerman tranquilos. Si requiere seguimiento, ¿no? Si el paciente requiere seguimiento, lo hospitalizo, ¿no? Les llegó un diabético que tiene una celulitis en el miembro inferior, ustedes dicen, no lo voy a mandar a su casa, se hospitaliza, señor, ¿ya? Y lo hospitalizan y lo inmovilizan al paciente, ¿no? Entonces, ¿ok? Un jugador de fútbol que lo patearon y le generaron un hematoma en la misma zona, ¿no? Ustedes ven que el hematoma se está organizando, entonces no lo hospitalizan, probablemente le van a dar un tratamiento antibiótico, sí, en algunos casos sí le van a dar un tratamiento antibiótico, ¿no? Ahora, no lo hospitalizan, pero sí lo evalúan constantemente porque si el hematoma puede organizarse y puede resolverse nada más retirando el hematoma y no hay ningún problema. Pero si se absceda, o sea, si se infecta, en ese caso probablemente haya que drenar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Entonces hay que evaluar la situación y bueno, en ese caso el paciente no requeriría hospitalización. Si estamos hablando de absceso, y el absceso está ubicado en cara, en miembros o genitales, un absceso, ¿no? Entonces hay que evaluar. Entonces, si está ubicado, requiere drenaje y cultivo de la secreción purulenta, y en ese caso podríamos administrar agentes contra MARSA, ¿ya? Staph aureus meticilina resistente. Ok, si no, drenaje, cultivo de la secreción, y lo que tenemos que evaluar es este es lo clave. El absceso es un absceso puro en la zona o tiene celulitis adyacente. Si tiene celulitis adyacente, entonces yo tengo que pensar en que probablemente tenga que hospitalizar al paciente y tenga que darle tratamiento antibiótico. Porque ya, si hay celulitis adyacente, quiere decir que la enfermedad se está diseminando, ¿no? ¿Ok? No tiene absceso. Entonces, si no tiene absceso, entonces lo que más común que vamos a tener es, lo más común que vamos a tener frente a nosotros es una celulitis, ¿no? Entonces, tenemos que administrar antibióticos cubriendo estrepto y estafilococo. Básicamente, estrepto, staph. Tenemos que hacer cobertura para estrepto, staph
¿no? Que podríamos usar un beta-lactámico, podríamos utilizar clindamicina o cotrimoxazol. Si es de la comunidad, podríamos usar clindamicina y va bien, ¿no? Si es de la comunidad. Si no es de la comunidad, entonces hay que pensar más en un resistente y hay que darle cobertura probablemente con un glicopéptido. ¿Qué glicopéptido conocen? Vancomicina. Vancomicina. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, ahora, tiempo, 5 a 10 días, no menos de 5 días. Y tampoco irse más allá de 10 días sin no evaluar al paciente. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ese, hay que evaluar, o sea, al paciente. No menos no van a tener mayor resultado. Pero lo que sí hay que hacer es inmovilizar al paciente. Ahora, vamos a hablar de las piodermias primarias, ¿no? Entonces tenemos, la más común es el impétigo. El impétigo es producido por dos gérmenes, el estreptocócico y el estafilocócico. Entonces, ven impétigo, dicen, ¿este es estreptocócico o es estafilocócico? Es la primera pregunta que tienen que hacer. Si es foliculitis, ¿no? O sea, es infección del folículo piloso y nosotros ya entendemos que viene del medio ambiente, el más común de todos es el Staph aureus. ¿Ya? Los otros son menos comunes. Cándida, menos. Pseudomonas también es menos frecuente, más es en los nadadores, como hablábamos. ¿Ya? Si son forúnculos o carbúnculos, probablemente tengamos Staph aureus. Pyronichia, ¿quién sabe lo que es pyronichia? ¿Ah? Las uñas. ¿Ah? En la uña es. Infección del lecho ungueal, ¿no? Pyronichia. Staph aureus, estreptococo, cándida, más raro. Ectimas, estreptococo del grupo A. Erisipela, estreptococo del grupo A, que son sensibles a penicilina. Lesiones chancriformes, estamos hablando más de enfermedad de transmisión sexual, que no va a ser el tema ahorita, lo vamos a correr. Úlceras membranosas, acá es importantísimo pensar en difteria, ¿no? Y la celulitis, estreptococo, estafilococo, otros casos son muy raros. O sea, cuando nosotros tenemos una celulitis, tenemos que hacer cobertura para Staph, Strep, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a ver algunas lesiones para más o menos darnos cuenta de qué se trata. Entonces, la primera lesión que ustedes ven ahí, o sea, la que está arriba, miren, quiero que ustedes, como les dije, lo primero que se tienen que fijar es las lesiones iniciales. Probablemente a todos les ha jalado el ojo mirar acá, ¿no? Pero miren a este lado, esa es una lesión inicial. Miren, es una pápula, ¿no? Una pápula eritematosa. Esta es una lesión que ya va un poco más avanzada, pero miren, esta lesión se rodea de una supuesta costra. Ustedes cuando la miran, parece que le hubieran colocado miel, se ha secado, ¿no? Entonces, esa costra que parece miel se llama costra mericérica, porque tiene parecido a la miel y a la cera, ¿no? Mericérica. Entonces, esa costra mericérica no es otra cosa sino un biofilm. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso cuando habló de endocarditis, ¿no? Que era friable y toda esa cosa? Igualito, esa condición de esa costra es así. Si uno la toca, ¿no? Tiene esa consistencia como de miel y es friable, uno la puede retirar, ¿no? La puede retirar. Entonces, y si uno la saca, la coloca en una lámina y la tiñe, ¿no? Va a encontrar una gran cantidad de cocos en cadena. Si son cocos en cadena, ¿qué son? Estreptococos. Estreptococos. Perfecto, son estreptococos. Entonces, cuando es así, entonces ustedes dicen, bueno, si es un impétigo, es tipo estreptocócico.
Entonces, si es un impétigo estreptocócico, el estreptococo que está puesto ahí es un estreptococo que es sensible a las penicilinas, ¿no? Entonces, fácilmente yo podría utilizar una penicilina y podría cortar la infección, cortar el problema. Esta es una lesión muy común en niños, ¿no? En niños de zonas urbanas, rurales, donde hay movimiento de tierras, ¿no? Por ejemplo, si comienzan a romper pisos y todas las cosas, muy probablemente van a ver que en esa zona comienzan a aparecer niños que comienzan a tener estas lesiones, ¿no? Es el impétigo estreptocócico. A veces le aparece a los varones cuando compran esas máquinas de pintar de 20 por un sol, ¿no? Entonces, ¿no? Se afeitan así. O lo que te miran con chapita hay un afecto, pero con los que se afeitan, a los que se compran ¿no? Esas máquinas así, me acuerdo mucho. Me acuerdo mucho un infectólogo del Rebagliati que hizo la residencia conmigo. Que un día se apareció con un impétigo estreptocócico y todo el mundo se mandaba de arriba. Porque todo el mundo sabía que se había comprado las máquinas vitales afuera del hospital y después la guardia se pintó con eso. Un impétigo vital, todo el mundo tuvo que tratárselo unos cuantos días. Todo el mundo se lo hace recordar. Por eso infectó lo de USA. Su nombre comienza con A. Entonces, ok. Bueno, mi compañero es de la otra universidad, pero era compañero. Ya, ok. Entonces, ese es un impétigo estreptocócico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se trata el impétigo estreptocócico? Básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que retirar todos esos biofilms. O sea, si eres un chibolo, lo agarran aquí, lo agarran y con una sustancia que se llama agua de limón, lavan hasta sacárselo todo, ¿no? El niño va a gritar como marrano, pero no importa, ¿ya? Lo limpian todo y entonces se le cura, ¿no? Se lo digo por experiencia personal. Cuando era chico, me salió esa. Y mi mamá, o sea, en esa época casi no había antibióticos, así que mi mamá se encargó de limpiarme con agua y me hizo gritar. De eso me acuerdo mucho. Pero mejor cuento la historia de Martín. Ok, entonces, esa es la situación. Entonces el impétigo estreptocócico se retira, ¿no? Y con eso debería ser suficiente. Pero actualmente casi no van a encontrar agua de limón en las farmacias, ¿no? Probablemente en los pueblos van a encontrar, ¿ya? Pero lo que se puede usar es un macrólido, con un macrólido, 2 o 3 días que el macrólido va a ser suficiente. Algunos utilizan un tirosina, también puede ser, pero un tratamiento tópico bastaría para solucionar el tema. Pero es común, y es común en los niños, ¿no? Es muy común este impétigo, ¿no? Este impétigo estreptocócico. El otro que ven ahí abajo es diferente. Si ustedes ven, ahí ya no hay, también está comprometida la piel, la parte de la epidermis, ¿no? Pero hay esfacelo, que como que la piel se está descamando, ¿no? Acá la descamación es muy poquita, pero se ve como que se está descamando la piel, ¿no? Entonces, ese tipo de lesión es del impétigo estafilocócico, ¿no? Ahí no hay costra medicina, sino lo que hay es esfacelo. Y generalmente esa lesión es producida por una toxina. Es una toxina que es exfoliante. Ahí es un impétigo leve, ¿no? Entonces, en este caso sí hay que tratarlo, ¿no? Con clindamicina, ¿no? Que es esta, que hacemos. Esto es más común en los niños pequeños, ¿no? El niño pequeño, cuando usa pañal, puede tener el eritema de pañal, o también se pueden observar estas lesiones. Si ustedes ven, estas lesiones ya son más marcadas, hay como que la piel se ha descamado en varias zonas, ¿no? Como que se está despellejando, ¿no? Entonces, eso es el signo de Nikolsky, ¿no? Es un Nikolsky positivo porque sale la piel y sale. Entonces, esto se ve
Ese es un impétigo por estafilococo y también producida por toxina. ¿Ya? Entonces te estoy hablando, producidas por toxina, cuando hay staph y hay facelo, siempre es producido por toxina. ¿Ya? Ahora después vamos a ver qué toxinas podrían ser, pero este es el tema del impétigo staph. Entonces ahí hay que dar tratamiento, probablemente el tratamiento tópico también ayude, pero probablemente mejor es un tratamiento sistémico. Aquí, si uno ve la lesión, uno se fija bien en la lesión, vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a ver una que está distante, esta de acá. ¿Ya? En esta lesión de acá van a ver que hay un absceso puntiforme tal vez, ¿ya? Claro, un absceso pequeño y al centro hay un folículo, hay un pelito. Acá también se nota más el pelito. Entonces, pues, ahí lo que se ha afectado es el folículo piloso, ¿no? Entonces, si está afectado el folículo, es una Foliculitis. ¿no? Entonces, una foliculitis en este caso es del cuero cabelludo. ¿Puede existir en cualquier parte del cuerpo? Sí, porque todo el cuerpo está cubierto de vello, solamente que a veces es tan pequeño que no lo notamos, pero sí puede estar en cualquier parte del cuerpo. Ahora, si es único, probablemente sacarlo, ¿no? El sacar el cabello sería suficiente para resolver el problema. Si es único y lavarlo, poner alcohol. En este caso no, ya es una cosa extensa, ¿no? Entonces no voy a ponerme a debridar los tobillitos. Entonces lo que hay que hacer es hacer una limpieza general de toda la zona y dar tratamiento antibiótico para estafilococo, o sea, utilizar una clindamicina, básicamente si estamos hablando de tipo estafilococo, ¿no? Perdón, foliculitis por estafilococo. ¿Podrían haber otras causas? Sí. ¿No? Como esta de acá abajo. Si ustedes miran, también es una foliculitis, hay un eritema rodeando a la zona, hay celulitis rodeando a la zona, pero miren, si uno mira, la pus tiene otras características, ¿no? Es media verdosa, ¿no? Y eso se ve en los nadadores, ¿no? Es la famosa foliculitis de los nadadores. Y cuando es foliculitis de los nadadores, ahí viene a ser lo que decías tú hace un rato, que podría ser una enterobacteria, ¿no? Usualmente es una enterobacteria y generalmente puede ser pseudomonas, ¿no? ¿A quiénes le da? Se llama de los nadadores porque generalmente son los nadadores de piscina. ¿Y por qué se da esto? Básicamente se da porque por el mal manejo de las piscinas. ¿Qué pasa? Cuando son piscinas comunitarias, o también las piscinas de competencia, que también pasa con ellos, porque las piscinas de competencia tienen más control, ¿no? Porque no permiten que entren cualquiera, ¿no? Pero las piscinas comunitarias entra por cualquiera, hasta el perro entra a nadar, porque es verdad, ¿no? A veces hasta el perro se mete a nadar dentro de la piscina. Entonces, en el Paraíso del Norte, por ejemplo, bueno, ok, entonces, ¿qué pasa? En esas piscinas comunitarias o las piscinas de los clubes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, los dueños, dudo mucho, así sean regatas, dudo mucho de que hagan cambios de agua todos los días para sus bañistas, ¿no? Entonces, lo que hacen es sobrecargar de cloro, de concentraciones de cloro a la piscina, ¿no? Entonces, cuando la sobrecargan de esas concentraciones de cloro, entonces hacen una selección de cepas resistentes, ¿no? Y entre ellas, las que más resisten a esas situaciones son las pseudomonas, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es, entonces, aparte de las lesiones de piel que se te producen por la cantidad excesiva de reactivos químicos, entonces puede haber infección por pseudomonas, ¿no? Entonces, es la foliculitis, le llaman la foliculitis de los nadadores. O sea, eso se observa en las épocas de verano, se observa bastante, ¿no? Entonces, ese es un detalle. Y se ve que, como le digo, en los nadadores de competencia se ve bastante. Se ve que, o sea, tienen tú les miras y tienen en la piel un acné raro. Entonces, no está con la foliculitis, esa foliculitis. Es un problema de ellos. Entonces, después, bueno, esta es una foliculitis del miembro inferior, pero quiero que se den cuenta acá además de otras cosas. Miren, acá hay puntos necróticos.
Y miren, la piel es una piel como de celofán. Si se dan cuenta, uno no puede limitar mucho, no puede limitar la zona de la inflamación. Acá uno básicamente se da cuenta que es todo un halo. Acá no, acá es esta parte, ahí se extiende a toda la piel y la piel está como brillosa. Entonces ahí hay celulitis asociada. Entonces, esa es una situación ya grave que requiere hospitalización, ¿no? Hospitalización y manejo hospitalario. Esta, así como la otra, no la pueden delimitar. Si yo les doy un lápiz a ustedes para que agarren y me dibujen esa lesión, entonces ustedes fácilmente van a poder hacer un seguimiento de la lesión con el lápiz, dibujarla. La pueden dibujar. Esta lesión se puede dibujar. ¿No? Hacer un seguimiento, marcar la lesión. Entonces, ¿y eso es por qué? Porque solamente la primera capa de la piel está comprometida, entonces se va a notar, ¿no?, la interfase entre la zona sana y la zona que está comprometida, infiltrada. Entonces, cuando vemos esto, nosotros, y la podemos dibujar la lesión, entonces nosotros decimos, esto es una erisipela. O sea, es una erisipela. Entonces, en este momento, ustedes van a agarrar y van a hacer, en su cerebro, van a borrar la idea de erisipela que tienen, ¿no?, que eso se llama eritema solar. Lo que le da cuando se van a la playa y no se echaron bloqueador, se quemaron, eso es un eritema celular o un eritema actínico producido por rayos solares, ¿no? Entonces, eso no es erisipela, ¿ya? El vulgo lo llama erisipela, pero ustedes son médicos, ¿ya? Erisipela es esto. Lo otro se llama eritema solar. Y eso, lo otro no requiere antibiótico. Entonces, mucho cuidado con ese error, por favor, no vaya a ser que se la pasen tomando antibióticos todo el verano. No hagan eso. Lo niego. No lo conozco. Yo no sé, ¿dónde habrá estudiado? ¿Quién le habrá enseñado? No sé. Okay. Lo aprendí en el rebelión. Ok, entonces, la erisipela, miren, acá vamos a ver la diferencia entre erisipela y celulitis. Si yo le digo a ustedes que me dibuje la zona de la lesión, ustedes van a poder dibujarlo acá bien claramente. ¿Sí? Ahora que lo vean con el entendimiento en su casa, van a poder hacer toda la gráfica de la lesión aquí. Entonces, ustedes dicen, si la puedo graficar muy bien, entonces eso es una erisipela. ¿Por qué en la teoría positiva decía que había que evitar los años? ¿Cómo? En la teoría decía que se evitaba el uso de AINES en el... No, decía tratamiento multidisciplinar evitando los AINES. ¿Por qué lo digo? Hay Sí. que evitar, ¿para qué vas a manejar? O sea, ¿para qué vas a utilizar AINES? O sea, no tiene sentido que tú cortes procesos inflamatorios, ¿no? Ni AINES ni corticoides, esas cosas no se usan. Lo que hay que hacer es manejar con antibióticos y nada más. Esa es la idea. ¿Okay? Porque si le dan a AINES, van a cortar la inflamación y lo que van a hacer es facilitar la diseminación de la enfermedad. Entonces, acá lo que tenemos es una erisipela, entonces hay un cuadro infiltrativo de piel. Ahora, como es miembro inferior, obviamente yo voy a dar tratamiento antibiótico sistémico, no voy a echarle cremitas a esta zona, por toda la pierna. Pero quiero que miren acá. Acá se va a notar la piel brillosa. Si yo les digo que dibujen la lesión, ustedes no van a poder delimitar la zona de compromiso de la zona que está sana. ¿Por qué? Porque la inflamación ya no es en piel solamente, en la parte, en el estrato córneo, sino está por debajo, ¿no? Por eso es una celulitis, ¿no? Porque compromete el tejido celular subcutáneo, que es celulitis. Entonces, ahí también tienen que borrar otra idea nefasta, que es, eso es celulitis, ¿ya? Celulitis
no es esa piel de naranja que les aparecen a las gorditas cuando les aplastan un poquito y les salen como poritos. Eso se llama piel de naranja. ¿Ya? Que la gente le llame celulitis es problema de ellos. O sea que definición de erisipela ya la saben y definición de celulitis ya la comprenden. ¿Ya? No, entonces, ¿no? Si cuando en el verano salen y se ponen el bikini y lo aprietan así, le salen puritos, eso no se llama celulitis. No hay que hospitalizarla a la gordita, ¿no? Hay que mandarla a hacer dieta nada más y ejercicio, ¿no? Entonces, comienzan a hospitalizar a todas las gorditas. No, que lo que te he dicho que es celulitis. No, celulitis es otra cosa. ¿Ya? ¿Ok? La condición aquí es grave, ¿ya? Es grave. ¿Se tiene que hospitalizar el paciente? Sí, porque como está comprometido el celular subcutáneo, y ustedes ya lo entendieron, eso se puede extender muy rápidamente. Y si se extiende muy rápidamente, el compromiso sistémico va por ahí, ¿no? Recuerden la circulación terminal de esa zona, entonces el gran problema que puede tener. Y de ahí podría avanzar mucho más, ¿no? Les hablaba de la toxina de estafilococo hace un rato, ¿no? De algunas de las toxinas de estafilococo y de cetococo hace un rato. Y ahora, esta es la peor de todas las toxinas que tiene el estafilococo, que produce esta enfermedad que se llama síndrome de piel escalada o necrolisis epidérmica tóxica, ¿no? Entonces, acá ven, a esta persona está en un estado séptico severo, pero miren la severa descamación, ¿no? Se está descamando prácticamente como una serpiente, ¿no? Pero lo que vemos es una gran inflamación, ¿no? Entonces, allí lo que vemos, lo que estamos viendo es una necrolisis producida por toxinas del estafilococo. Es una situación muy grave, ¿no? Entonces, los diagnósticos diferenciales incluyen el péntico, ¿no? Pero básicamente, cuando nosotros vemos ese tipo de lesiones, hay que pensar en necrolisis epidérmica tóxica y esto, el síndrome del shock tóxico por estafilococo, ¿no? ¿Qué te vamos a tener? El rash escarlatiniforme que hemos visto hace un rato, paciente hipotenso o chocado, ¿no? Que tiene signo de sepsis, ¿no? Con falla orgánica múltiple, y la descamación, ¿no? Entonces, ese es un síndrome de shock tóxico por estafilococo. Y es producida por una toxina que tiene el estafilococo. Ahora, en quienes también, usualmente el foco no es muy conocido. Por ejemplo, hace décadas, ya son décadas, en los Estados Unidos, cuando se introdujeron los tampones vaginales, ¿no? Entonces comenzaron a aparecer casos de síndrome de shock tóxico por estafilococo. Y era producido por un mal manejo de los tampones vaginales en esa época, cuando comenzaron a introducirse en el comercio de los tampones vaginales. Ahora ya están más controlados. Por siempre los tampones vaginales pueden usar con ese tipo de problemas, ¿ya? ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta porque no es lesión, sino ya es toxina lo que está produciendo el problema. Y acá les presento todas las toxinas que tienen el estafilococo y el estreptococo, ¿no? Por eso les decía, hay múltiples toxinas, la peor es esta, que produce el síndrome de shock tóxico. Las otras esfoliatinas que hemos visto hace un rato, que producen el impétigo o la piel escaldada, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración que cuando nosotros vemos, ¿no?, efacelo y al paciente en mal estado general, hay que pensar en la presencia de toxina. Les hablaba de gérmenes que tienen toxina, otro de ellos es este, ¿no? Hablábamos del carbunclo estafilocócico hace un rato. Este es el carbunclo puramente, que es el antrax, ¿no? El antrax o carbón, que también le dicen algunos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El antrax es una enfermedad que se produce, que es producida por una toxina que produce el Bacillus anthracis. ¿Ya? El Bacillus anthracis produce la lesión, la evolución, ¿no?
y se caracteriza por ser una lesión negra como el carbón, que vamos a ver acá, ¿no? Negra como el carbón. Entonces, generalmente es bien delimitada. ¿Qué antecedentes vamos a encontrar? Usualmente son personas que han manipulado, ¿no?, carroña, o que han manipulado pieles, ¿no?, de animales muertos, o pieles de animales muertos que no ha sido bien tratada, o sea, de manera clandestina, o sea, cazadores furtivos, cosas así que manejan la piel y no tienen en cuenta de que puede alojarse este bacilo, ¿no?, dentro de la piel de estos animales, producir la toxina. Entonces, y a la hora de cargarla, ¿no?, es que se contamina. Entonces, esta enfermedad está descrita en una novela, ¿no?, en una novela, probablemente ustedes la han visto. Ya no les pregunto si la han leído, porque en el salón anterior les pregunté si habían leído, ninguna la había leído, todos habían visto la película. ¿Han visto El perfume? ¿Alguna ha leído el libro? Okay. Los que vieron la película se perdieron la historia, ¿no? Porque hay que leerle el libro. Cuando uno lee el libro, el protagonista se llama Jean-Baptiste Grenouille. Entonces, a ver, él, dentro de las situaciones que pasa, trabaja como cargador, ¿no? En las curtiembres trabajaba como cargador, ¿no? Y resulta pues de que todos los cargadores terminaban, se morían luego un tiempo porque les aparecía una lesión negruzca en los hombros y se decían enfermar y se morían. A él también le dio la enfermedad, ¿no?, pero sobrevivió. La característica es que él sobrevive al carbón, ¿no? Entonces, ahí narran toda la enfermedad. Entonces, y esta es una enfermedad muy común en el pasado, ¿no? Actualmente se ve en algunos casos, ¿no?, cuando hay ganado, ¿qué? No hay vacuna. No hay vacuna. Gracias. ¿No? Se ve generalmente en las personas que manipulan ganado, a veces se puede ver lesiones. Pero ¿cuál es lo característico de esta lesión, de esta enfermedad? ¿Okay? Miren, si ustedes ven, la persona va a acudir al consultorio con una lesión así que parece un carbón, ¿no?, que parece un carbón, y ustedes la miran, y cuando le preguntan a la persona, ¿no?, cuando le preguntan a la persona sobre sus antecedentes, uno mira eso y dice, uy, esto puede ser carbón, uno le preguntan sobre sus antecedentes, y él le dice que dentro de sus antecedentes ustedes ven que ha manipulado animales o carne, ¿no?, y probablemente en estado de descomposición o animales muertos, entonces inmediatamente lo que tiene que entrar en su mente es, uy, esto puede ser anthrax. Entonces, si es anthrax, ¿no?, entonces lo principal que tienen que hacer es no debridar la lesión, ¿ya? Porque si ustedes debridan la lesión, ¿no?, a las pocas horas se van a quedar con la lesión, pero sin el paciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque al debridar la lesión lo que hacen es liberar la toxina. Entonces la toxina entra a circulación y el paciente rápidamente se muere, ¿ya? Entonces, en otras palabras, estamos hablando de una de las toxinas más agresivas que hay las toxinas biológicas más agresivas. La más agresiva de todas, ¿cuál es? ¿Saben? Fascitis necrotizante. La más agresiva de todas es la toxina botulínica. Entonces, usan para las abuelitas, ¿no?, en pocas dosis, para quitarse el botox. ¿No? Entonces esa es la más agresiva de todas las toxinas, ¿no? Lo que pasa es que se le ponen en tan pequeñas cantidades que no les pasa nada, ¿no? Entonces, aunque a veces sí le pasa nada, o sea, pegan y tiene una cara que parece le parece la máscara. La máscara es más bonita que ella. Pero bueno, no sé quién les ha dicho que sacarse las arrugas a las mujeres es bonito. No sé. Entonces, las líneas de expresión tienen su belleza particular. Así que de esa manera lo hablan. Pero bueno, son cosas de gusto. Ahora, la cuestión es esta, de que la toxina
antrácica también es muy agresiva, ¿no? Tan agresiva es que muchas veces la utilizan en la guerra, la utilizan como en la guerra bacteriológica. Entonces, para los que tuvimos la mala suerte de vivir en los Estados Unidos en la época que cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, me acuerdo que los meses siguientes, ¿no? Los meses siguientes comenzaron a enviar sobres y cartitas a las casas, ¿no? Y si tú abrías, ¿no? Tenías, o sea, inoculabas esporas de toxinas de antrax y te morías. Hubieron varios casos de muerte por antrax, ¿no? La mente maquiavélica nada más ha podido crear esas cosas. Entonces, y ahí más o menos podemos apreciar cómo puede utilizarse como arma biológica, ¿no? Lo cual es peligrosísimo, bastante peligroso, y no es tan difícil de producir, ¿no? Ahí va a producir su arma biológica. Entonces, ese es el tema. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese detalle. Por lo tanto, cuando uno, o sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando un paciente tiene un paciente de este tipo, lo que tienen que hacer es hospitalizarlo, ¿no? Decirle a todo el mundo que no toquen la herida, ¿no? Y darle tratamiento antibiótico, como es Bacillus anthracis, responde muy bien a penicilina. Le doy tratamiento con penicilinas todo el tiempo, ¿no? Y evito que se debride la herida. Una vez que se elimina la herida naturalmente, ya puedo liberar a la paciente, ¿no? Dejar que se elimine naturalmente. Entonces va a pasar un tiempo y luego eso se cura. Pero hay que tener ese cuidado especial en ese tipo de pacientes. A veces lo van a ver en los hospitales, a veces aparece la última vez que he visto uno ha sido hace como 6 años. 7 años que he visto un caso, un señor que llegó con antrax, un ganadero que llegó con antrax al bíceps, el brazo. Entonces, lo hospitalizamos y vimos tratamiento. Pero sí es ese cuidado el que tenemos, no debería. Bueno, y si tienen una lesión de ese tipo en su seno, de sus pacientes, entonces lo que tienen que hacer es no tocar la herida, no desviar la herida. Hasta que, ¿no? Ahora, y si se le murió el paciente, mucho cuidado también, ¿no? O sea, o manipulaciones de la herida, hay que tener mucho cuidado porque eso hay que preservarlo, porque es, como digo, es un arma biológica, ¿no? Y se lo dejan al medio ambiente, entonces no solamente van a tener antrax en el paciente, sino en el que limpia y en ustedes mismos, ¿no? Y la promoción ya tiene nombre, o sea que ya no lo van a reconocer, la promoción ya no lo va a reconocer, ¿no? Se murió de antrax, oh pobrecito, y después se olvida. Y el pobrecito nada más lo va a reconocer, pobrecito se murió. Pues ya la promo ya no lleva su nombre. Y como están en Cerú, tampoco van a ingresar a la residencia y tampoco la promo de la residencia va a llegar. Ni la avenida del pueblo va a tener su nombre. O sea, cuidado. No van a ser olvidados tristemente. Este es otro cuadro importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Que es la difteria, que también es producida por toxina, ¿no? Ya hemos hablado cuando hablábamos de infecciones respiratorias, hablábamos de que si teníamos un paciente con inflamación faríngea severa, le vemos la gargantita, así bajamos y encontramos estas lesiones con membranas, ¿no? Entonces nosotros decimos, puede ser difteria. Pregunta 1, ¿se ha vacunado? ¿Sí o no? No se ha vacunado. Si no se ha vacunado, tiene esta enfermedad, entonces la posibilidad de difteria es altísima, ¿no? La situación es grave, ¿no? Y para eso hay que utilizar antitoxina. Pero para encontrar antitoxina va a ser, o sea, mientras se busca el gobierno antitoxina, el paciente ya se nos murió. Así que mucho cuidado. Esto es una enfermedad prevenible por vacuna, ¿no? Y en eso se tienen que vacunar todos. Nuevamente, ¿cuántos están vacunados contra la difteria tétanos? Todos. ¿Cuántos de ustedes se vacunaron en la epidemia de difteria? ¿Cuántos? Cuando hubo el brote de difteria que salió por televisión durante la pandemia. ¿Cuántos? Ni la deben, ¿ah? No importa, pero la debes.
Porque yo regresé a la vacunación. Todos los que me la den, un chifra. Un chifra de cada uno, así de por yo sé, todos los tengo todos marcados. No, bueno, de todas maneras, ya están marcados entonces, si no, puntos menos. Ok, entonces, ¿qué pasa? Vacunar, hay que, o sea, dentro de las vacunas que uno debe recibir es eso, ¿no? Difteria, tétanos, ¿no? Y ayer me invitaron a una reunión y el que ha sido mi profesor, que es el doctor Carlos Seas de Cayetano Guerra, estábamos hablando de vacuna de varicela zoster, ¿ya? En eso estaba, entonces, el desgraciado, ¿sabes la que hace? Agarra y dice, a todos los auditores, dice, ¿cuántos han tenido zoster? Entonces, levantamos las manos algunos. ¿Cuántos han tenido, han tenido varicela? Entonces, ¿cuántos tienen que, o sea, toda la población, todos tienen que vacunarse, porque todos pasamos los 40 años. Entonces, todos tienen que vacunarse. ¿Cuántos han vacunado? 3 gatos nada más se han vacunado. Entonces, y en ese momento él comenta y dice, oye, todos los adultos tienen que vacunarse contra varicela zoster, tienen que vacunarse contra el papillomavirus y tienen que vacunarse con difteria, y él dice, difteria, tétanos y pertusis acelular. Ahí sí me agarró, porque dije, difteria, tétanos, ¿y por qué pertusis acelular? ¿No? O sea, la DTAP, ¿por qué pertusis acelular? Obviamente la pertusis es un problema, ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, pero la difteria, tétanos, pertusis acelular, que podría ser utilizada en adultos mayores, con todos nosotros que ya somos adultos, no está disponible en nuestro medio para la población adulta, sino solamente está disponible para las gestantes. Entonces, si les dicen en algún momento difteria, tétanos, pertusis acelular, está bien. Pero lo que aplica el gobierno en el esquema nacional, que no es malo, la difteria, tétanos, pertusis acelular es carísima, ¿no? Acá lo que tenemos es difteria, tétanos, ¿no? La DT, que se tendría que aplicar en la población adulta. Entonces, ustedes deberían ser vacunados con difteria, tétanos, pertusis acelular o con difteria, tétanos. Es algo que aprendí de mi maestro, una hora de... Entonces, antibióticos para infecciones de piel y partes blancas leves y moderadas, acá las tenemos, leves y moderadas, ¿no? Entonces, miren, vamos, si bien esto es más o menos conocido, entonces probablemente, si estamos pensando en esta, la clindamicina nos saca de apuros básicamente, podría ser el cotrimoxazol también usado, que está acá, ¿no? El cotrimoxazol, y si estamos hablando de estreptococo, ¿no? Podríamos utilizar una penicilina, ¿no? O un macrolide. Hospitalizados con IPV, ¿es el ahora? Sí, Ya. Evaluar si presenta condiciones graves, si está séptico, si tiene disfunción orgánica, entonces ver si tiene shock, si tiene síntomas que nos pueden pensar en SIRS o shock, el paciente tiene que ser hospitalizado. Las pruebas que le vamos a pedir son las que habitualmente se piden para un paciente con sepsis, ¿no? Proteína C, lo que hemos hablado, hemocultivos antes de iniciar antibióticos, ¿no? Cultivo aspirado de brote, celulitis o absceso, que no están, o sea, nos va a orientar por medios de ayuda, pruebas de imágenes, si estamos pensando en una fasciitis necrotizante, ¿no? Entonces tendríamos que hacer imágenes también, ecografías si es que es parte blanca. ¿No? Manejar el tema electrolítico, que ya lo hemos manejado anteriormente, ¿no? Y en ese momento vamos a evaluar si requiere manejo quirúrgico, ¿no? Si requiere manejo quirúrgico, entonces devidación, si es fasciitis necrotizante, damos una cobertura polimicrobiana para devidar. Si hay gangrenas, tiene que haber devidamiento, ¿no? Si hay mejoría clínica ya lo podríamos pasar a violar, pero primero hay que pensar en el manejo de devidación. Para hacer infecciones severas o complicadas, estamos hablando de manejo de medicamentos de tipo vía sistémica, ¿no? Aquí ya estamos hablando de carbapenémicos,
¿no? Tal vez, salvo el tapenén que no se usa para este tipo de situaciones, podemos usar imipenem, meropenem o también podríamos usar vancomicinas, glicosamidas o también, glicopéptidos, ¿no? Para manejo de estos pacientes cuando estamos hablando de infecciones severas. Los otros antibióticos. Esta es una clasificación que sale en Mandel, ¿no? La pongo solamente para conocimiento general, ¿no? Que es probablemente va más dirigida al tipo de infección y al germen que está aplicando. Por ejemplo, que está implicado, serían clostridias, si no son clostridios, si solamente hay enfermedad necrotizante pura, o si es una necrosis que avanza de forma muy rápida, que le llaman celulitis necrositante sinergista. Hallazgos clínicos que sugieren fasciitis necrotizante, crecimiento rápido del área de infección, desarrollo de las ampollas violáceas, eso es terrible, timas, coloración roja purpúrica de la piel, induración leñosa de la piel. Ven zonas que están púrpuras y otras zonas marmóreas, leñosas. Entonces ahí hablan de lo que viene a ser falta de irrigación. Desarrollo de áreas pálidas en zonas infectadas. Dolor o tumefacción desproporcionada para la celulitis. Esto se ve en las mujeres o en las personas que se inyectan sustancias para, por ejemplo, aumentar las nalgas, piernas, o todas esas cosas. Entonces, muchas veces la inyección es tan profunda que atraviesa la aponeurosis, y si estamos hablando que atraviesa la aponeurosis, entonces meto la sustancia en una zona donde hay tejido vital y circulación, y lo que voy a hacer es producir una fasciitis necrotizante. Entonces, como es inyección profunda, la persona se va a quejar de dolor. Ustedes van a ver una celulitis leve, pero va a haber dolor, ¿no? Entonces tú dices, ¿no? Dolor a la palpación. Entonces, allí hay que tener un alto nivel de sospecha, porque si la persona, entonces ustedes les preguntan, oye, ¿te has colocado esta situación? Y dicen sí. Entonces, muy probablemente lo que ha pasado es que el tipo que le aplicó la sustancia atravesó la aponeurosis y le ha generado un fenómeno de compartimentalización. La situación es grave, ¿ya? Ahí, cuando tenemos esa sospecha, lo que tenemos que pedir es una ecografía para ubicar cuál es la fascia muscular que ha sido comprometida. Si estamos hablando del glúteo, ustedes saben que ahí hay cerca de 4 o 5 vainas aponeuróticas. Habría que ver cuál es la que está comprometida, y muchas veces lo que tiene que hacer el cirujano es entrar, debridar, hacer una fasciotomía para liberar y hacer una extracción de la sustancia que se ha aplicado la persona, lo cual es, a veces con extractores lo aplican. Hay que tener cuidado de eso, ¿ya? Esta es la valoración de riesgo de fasciitis necrotizante, ¿no? Basado en esos parámetros. Miren, una puntuación de 6 indica una probable fasciitis necrotizante, y una puntuación de 8, basado en estos criterios, tiene un valor predictivo de 93%. O sea, es importante hacer este tipo de valoración. Acá, más o menos para hablar cuál es el abordaje que se hace cuando hay una fasciitis necrotizante y cómo es una fasciotomía. En este caso, miren, esta persona tiene un síndrome de compartimentalización, miren, que ha comprimido, y el brazo se ve marmóreo, ¿no? La mano, la muñeca y la mano se ven marmóreo. Entonces, lo que se ve es de que la compresión debe ser en alguno de los músculos que está en esta zona. Entonces, el cirujano plantea una estrategia para lo que viene a ser la fasciotomía en tres etapas, ¿no? La primera, que es la zona de la muñeca, la otra es la zona del antebrazo, y luego se va al brazo. Se supone de que van a abrir hasta el momento en que la persona comience a sangrar. En el momento en que comienza a sangrar, te está explicando que ya se ha restablecido la circulación, ¿no?
Entonces, en el acto quirúrgico, miren, ingresan, hacen la primera fase y ven que está exangüe, ¿no? Se nota que está exangüe. Entonces, como ven que está exangüe, entonces proceden a avanzar con la fasciotomía, llegan hasta el antebrazo y todavía sigue exangüe. Entonces, amplían y se van hasta casi el pliegue del codo, donde liberan, ¿no?, la arteria en el pliegue del codo y comienza a sangrar, ¿no? Comienza a sangrar. Entonces, ese es el signo que hace, que les permite entender a ellos que ya la fasciotomía ha logrado su cometido, ¿no? Ha logrado liberar el vaso, ¿no? Liberar el vaso y recuperar la circulación. Finalmente, quiero que miren cómo queda la cirugía, ¿no? La cirugía, para poder recuperar el órgano, tienes toda esta extensión, todo lo que han tenido que hacer para lograr salvar los dedos, ¿no? Para lograr salvar la mano, ¿no? Acá ya se ve la lesión sangrante, ¿no? Lo cual nos indica que se ha logrado recuperar. Entonces, como ejemplo, a mí me parece que como ejemplo es bastante importante tener en cuenta lo agresivo que tiene que ser el manejo quirúrgico cuando hay estos síndromes de compartimentalización. Y después viene la cirugía estética, no importa. Pero la cuestión es salvar el órgano, ¿no? Las infecciones de piel y partes blancas entonces corresponden a un grupo clínico de enfermedades de muy amplio diagnóstico y se basa principalmente en la observación y el juicio clínico del paciente, del médico. Existen factores de riesgo que están correlacionados con la enfermedad, como son edad, actividad, medio ambiente, trayectoria de vida del paciente, que van a determinar muchas veces la conducta terapéutica. Ya lo conocemos de sobra, lo hemos visto en los hospitales, si el paciente es diabético, si el paciente tiene insuficiencias vasculares, y todo eso. El manejo antibiótico para cada entidad tiene que tomar en cuenta los patrones de resistencia microbianas locales. Eso es importante, ¿no? Y el manejo quirúrgico es expectante en algunos casos, como el antrax, ¿no? Pero es agresivo en otros, como la fasciitis necrotizante, ¿no? Entonces, y el pronóstico es ampliamente variable, ¿no? ¿Okay? Entonces, siempre cuando uno tiene una infección de este tipo, uno tiene que entender que las intervenciones van a ser muy, muy agresivas, ¿no? Muy agresivas. Entonces, lo que se necesita es un manejo de una cirugía bastante amplia y extensa. Y para terminar, mi regalo es este. Ahí sí hay una lectura obligatoria y ya la he colgado, ¿no? Ahí está colgada para que revisen el tema. Entonces, el pasito del lunes abarca esto, endocarditis y el seminario de hace 2 días, que ya también lo he colgado, ¿no? Entonces, ya vieron cuál es la importancia de sacarse 20 en cada pasito, ¿no?